Vamos a hablar de finales, concretamente del final de los portugueses en Ceilán, ¿no? Sri Lanka. Entonces, venga, vamos a ponernos con ellos. Y de lo primero que quiero hablar es de la batalla de Ganorugua en 1638. Entonces, bueno, retomando un poco el hilo de anteriores sobre esta temática, pues los portugueses tenían el control de ciertas partes de la isla, pero no habían conquistado el reino de Kandy. El reino de Kandy se les resistía. ¿Qué pasa? Que en ese momento el reino de Kandy se dividió y bueno, pues los portugueses vieron ahí una ventana de oportunidad para conquistarlo. Lo que pasa es que los candianos pidieron ayuda a los holandeses. Holanda en ese momento era un enemigo de Portugal y del Imperio Español, en el que estaba integrado Portugal. Entonces, claro, querían hacer todo el daño posible a los ibéricos y los holandeses ahí veían la oportunidad de intervenir, ¿no? Entonces el gobernador portugués de Ceilán, Melo, decidió invadir el reino de Kandy antes de que los holandeses llegaran. Entonces reunió una fuerza de 900 portugueses y 5.000 mercenarios y aliados cingaleses, mercenarios malayos y negros. Entonces, bueno, la fuerza portuguesa y mercenaria se dirigió a invadir el reino de Kandy. El rey Raja Singhe les ofreció un acuerdo de paz, pero Melo literalmente dijo: el negrito está asustado, lo traeremos por las orejas. Entonces, ante este insulto, pues obviamente se rompieron las negociaciones, ¿no? Los portugueses entraron en la parte de en todo el territorio de Kandy. Los candianos en ese momento no podían presentarles batalla. Entonces los portugueses quemaron y destruyeron la capital. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que luego, por falta de suministros, se tenían que retirar a su territorio. Y cuando se retiraban, ahí sí que fueron atacados en una constante guerra de guerrillas. Los cingaleses habían talado muchísimos árboles y con los árboles talados habían obstruido los caminos de retirada de la fuerza portuguesa. Y bueno, con esa táctica fueron reconduciendo al ejército portugués hacia una ratonera, hacia un territorio que estaba, un terreno que estaba en pendiente y con muchos bosques en medio, y en ese terreno los portugueses no podían usar eficazmente sus cañones pesados, que eran su principal ventaja. Entonces, bueno, el gobernador Melo intentó ahí negociar un acuerdo de paz, pero después del insulto anterior, el rey Raja Singhe no quiso escucharle. De hecho, lo que hizo el rey Raja Singhe fue lanzar un ultimátum a todos los negros y asiáticos que estaban en la fuerza portuguesa, diciéndoles que o se unían a él o serían pasados por la espada. Entonces, como resultado de esto, pues muchos mercenarios de la fuerza portuguesa, muchos mercenarios negros, malayos y cingaleses, se pasaron al bando cingalés del rey Raja Singhe. La fuerza portuguesa quedó muy mermada y fue aniquilada. Solo 33 portugueses consiguieron escapar. Y esta fue la batalla de Ganorugua, que puso fin a todas las expectativas portuguesas de conquista del reino de Kandy. A partir de ahí las cosas no irían sino de mal en peor, ¿no?, para los lusos. Primero porque llegaron los daneses. Los daneses, después de un viaje de 2 años, la Compañía Danesa de las Indias Orientales llegó para firmar una alianza con los cingaleses contra Portugal. Lo que pasa es que la expedición danesa llegaba ya tan mermada que los cingaleses les pusieron como requisito para firmar una alianza. El requisito era que demostraran primero que eran capaces de luchar contra Portugal. Entonces les pedían algún tipo de victoria como paso previo a firmar ningún acuerdo. Y como los daneses en ese momento no se veían capaces por sí solos de vencer a los portugueses, se retiraron de Ceilán y no hicieron nada, básicamente. Pero el problema llegaría con los holandeses. Los holandeses ya habían empezado a establecer contactos amistosos con los cingaleses y planes de alianza desde 1602. En esa constante batalla, ¿no?, de los holandeses contra el Imperio Español y por extensión contra Portugal, que estaba integrada en esa Unión Ibérica, ¿no?, por extensión contra Portugal, pues los holandeses habían formado varios amagos de alianza con los cingaleses, pero no se había llegado a concretar nada. Pero ya en 1638, poco después de la batalla que comenté antes, pues ya una fuerza holandesa sí que se movió en conjunción con el ejército del rey de Kandy para invadir las posesiones portuguesas. Hubo una pequeña batalla, la batalla de Baticaloa, una pequeña batalla naval en la que los holandeses derrotaron a unos pocos barcos portugueses, y luego la flota holandesa por mar y el ejército cingalés por tierra asediaron y conquistaron el fuerte portugués de Baticaloa en coalición, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en los años siguientes, pues los holandeses tendrían más
más cuñas de entrada para ir entrando en Ceilán, en Sri Lanka, en coalición con los cingaleses e ir atacando una a una las posiciones portuguesas, ¿no? Entonces la BOC, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y el Reino de Kandy fueron conquistando varios fuertes portugueses hasta que llegaron al principal, al Fuerte Colombo, que en varios vídeos anteriores ya narré varios asedios fallidos. Ya narré que había sido el principal punto de resistencia de los portugueses habían conseguido resistir varios asedios de los cingaleses y el Fuerte Colombo era su principal bastión allí. Hubo un asedio de 7 meses conjunto de cingaleses de Kandy y holandeses de la BOC al Fuerte Colombo. Los portugueses resistieron 7 meses, pero al final el fuerte terminó cayendo. Y aquí es cuando se rompió la alianza entre los cingaleses y los holandeses, porque básicamente en el acuerdo que tenían se supone que ese fuerte iba a quedar para el rey de Kandy, pero los holandeses se lo quedaron para ellos. Entonces ahí se rompió el cuento de hadas y se rompió esa bonita amistad, entre comillas, ¿no?, que tenían holandeses y cingaleses, y los cingaleses vieron que sí, se habían aliado con los holandeses para luchar contra Portugal, pero solo habían salido del fuego para caer en las brasas. Pero ya era demasiado tarde para los portugueses, ¿no? A pesar de esta ruptura entre sus enemigos, para los portugueses ya era muy tarde. En ese momento ya estaban además en la lucha de la restauración portuguesa contra España y no tenían medios para seguir defendiendo sus últimas posiciones. Y de hecho en 1658 es cuando ya se pierden los últimos y pequeños reductos portugueses en la isla y se da lugar al Ceilán holandés, ¿no? Es decir, que los holandeses hicieron más canales, mejoraron las infraestructuras que ya tenían los portugueses, las tomaron de punto de partida y las mejoraron, y fueron un poco mejor que los portugueses, y esto hay que admitirlo, fueron un poco mejor en lo que es transmitir la cultura, transmitir su sistema de leyes. De hecho, el actual sistema de leyes de Sri Lanka incluye leyes que trajeron los holandeses y demás. En eso lo hicieron un poco mejor que los portugueses. Aún así, a Portugal, como siempre, hay que darle el mérito de ser el primero, ¿no? El primer país en iniciar las exploraciones atlánticas y los intercambios culturales entre continentes. Entonces, bueno, pues este fue el triste final de los conquistadores portugueses en Sri Lanka. Darle like al vídeo, suscribiros para más contenido, os dejo los enlaces a mis novelas históricas y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.